Buenos días, vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Vamos a ver estas palabras. Quiero explicarles mis escritos porque a veces ni yo mismo los entiendo. Esta palabra VS quiere decir en contra o en contraste o en contra de los falsos evangelios. El VS, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el único evangelio autorizado por Dios. Los falsos evangelios. ¿Por qué hablamos de los falsos evangelios? ¿Qué son los falsos evangelios? Vamos a utilizar la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta de varias cosas. En primer lugar, aquí en Gálatas capítulo 1 que leímos, de las lecturas que leímos, voy a leer el verso 7. En el verso 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el único mensaje que Dios nos ha dado. No hay 2 evangelios, o 4 evangelios, o 3 evangelios, o 5 evangelios. Le preguntaba a un hermano en una ocasión: hermano, ¿cuántos evangelios hay? Y me dijo 4. Le dije: no, hermano, nada más hay un evangelio. Nada más hay un evangelio. Y a veces no pensamos así porque decimos: no, pues está el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Juan. Y mucha gente tiene la idea de que por eso son varios evangelios. Y no, nada más es un evangelio, nada más un evangelio. Y ese evangelio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio que Dios le ha dado al mundo entero, para que el mundo entero crea en ese evangelio nada más. ¿Okay? Sin embargo, aquí en el contexto del capítulo 1, vamos a darnos cuenta cómo el apóstol pertenecía al judaísmo, una religión opuesta o contraria al cristianismo. Y el apóstol era judío, era judío de nacimiento y pertenecía al judaísmo, y sin embargo él perseguía el judaísmo. ¿En qué se encabezan primeramente los falsos evangelios? Los falsos evangelios se enfocan en el hombre, se enfocan en la autoridad de un hombre o en la autoridad de varios hombres, y hacen a un lado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio y los verdaderos evangélicos o los verdaderos cristianos nos enfocamos solamente en Cristo, solamente un evangelio. Y ese evangelio es solamente por la fe en el Señor Jesús. Y el caminar con Cristo es solamente por la fe. No hay de otra manera. Vamos a ver 3 aspectos. El verdadero evangelio. El verdadero evangelio es gratuito. El verdadero evangelio no cuesta nada al hombre, no le cuesta nada. Es un regalo de Dios. Los falsos evangelios se venden. Los falsos evangelios cuestan dinero a la gente, les venden muchas cosas. Vamos a empezar, le voy a leer algunas de las religiones y sabemos que hay muchos derivados de estas, de las falsas religiones donde se venden los evangelios, donde se venden los evangelios de ellos. El romanismo, el budismo, el maometismo, el ruselismo, el mormonismo, el judaísmo y el pseudo-cristianismo. Y hay muchísimos más derivados de eso. Hemos estudiado falsas doctrinas. El hermano Alejandro nos ha llevado a que hay miles y miles de derivados de esto. Derivados, por ejemplo, del budismo, el hinduismo. El hinduismo y el budismo abarcan todo el Asia, todo el Tibet, toda la India, todo abarcan, y hay muchos derivados de estos. En el catolicismo hay derivados también, en cuanto a que el mismo catolicismo está dividido en la iglesia oriental y en la iglesia occidental, y está dividido con el movimiento carismático y otros muchos sistemas religiosos que ellos encabezan, y el enfoque es la idolatría. De todos estos movimientos religiosos, el enfoque número 1 es la idolatría. La adoración a los hombres o a las mujeres, vivos o muertos.
Cuando una religión se enfoca en el hombre, entonces ya no se enfoca en Cristo. Cuando una religión se enfoca en lo temporal, en lo pasajero, deja de enfocarse en lo eterno. El Señor Jesucristo es el único evangelio, y el evangelio de Dios es eterno, eterno. Ahora, el verdadero evangelio, al ser gratuito, quiere decir que lo recibimos de gracia, y de gracia lo debemos de dar. No cobrar, no cobramos nosotros, a nadie le cobramos. Yo nunca, ni a mí me cobró Daniel Padilla cuando tenía 22 años de edad, no me cobró ningún 5 por decirme que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie iba al Padre sino solamente por Cristo. No me cobró ningún 5. No sé si a usted le cobraron las personas que le predicó de Cristo. Yo creo que no. Pero sin embargo, todos los falsos cristianos, todos los falsos religiosos, le van a poner un precio. Ya sea una revista de 50 centavos para empezar, o que los invite a su casa a tener estudios y le van a traer falsos evangelios. En el romanismo ya dijimos, el budismo también mencionamos, en el maometismo. ¿Qué es maometismo? Mucha gente no sabemos estas palabras. El maometismo tiene que ver con el Islam y el maometismo tiene que ver con Mahoma. De ahí viene la palabra maometismo, viene de Mahoma. Y siendo un falso profeta, es el líder religioso del islamismo, que es otro nombre que también se conoce, el islamismo, el Islam. O sea, los terroristas islámicos tienen sus raíces en el Islam, en el maometismo. ¿Ok? El ruselismo. El ruselismo, hermanos, sabemos que sus raíces principales vienen por Russell, que en México son muy famosos porque obviamente que se autonombran testigos de Jehová. Eso tiene que ver con el ruselismo. El mormonismo, y tienen sus derivados el ruselismo como del séptimo día, los adventistas del séptimo día, y puede haber otros derivados también. El mormonismo, también hemos escuchado del mormonismo y sabemos que son la iglesia de los adventistas de los últimos días. Y necesitamos darnos cuenta que todas estas personas, y hablando del pseudocristianismo, el hermano esta mañana en la escuela dominical nos hablaba cristianismo con 2 comitas que hacía, y que eso quiere decir pseudocristianismo. ¿Qué es el pseudocristianismo diferente al verdadero cristianismo? El verdadero cristianismo tiene a Cristo como su Señor y su Salvador. El verdadero cristianismo no confía ni en él mismo, ni en otros hombres, por solamente su fe en Cristo, porque el Espíritu de Dios lo lleva a confiar solamente en Cristo. De ahí que el apóstol ahí en Gálatas menciona así, en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol les decía a los demás hermanos cristianos, si aún nosotros, si aún yo, si aún ustedes predicáramos otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, del que ya hemos predicado, que recibamos la maldición de Dios. La maldición de Dios es el anatema que mucha gente se ha traído por no respetar de que solamente es un evangelio y que ese evangelio es solamente por la fe en Cristo y que ese evangelio es para toda su vida, no para que un ratito, para mañana sí, mañana no, y ahora no puedo y mañana no puedo, no. El verdadero cristiano es de todos los días y es 24 horas al día. Cada minuto de nuestra vida tenemos a Cristo, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta edad. El Señor Jesucristo es eterno, Él nos ha dado perdón de pecados y vida eterna. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el verdadero evangelio. Los falsos evangelios se enfocan en el yo, en el hombre, se enfocan en los hombres y no le dan la honra y la gloria a Dios. Y el falsos evangelios tienen que ver con las obras, no con la fe. Las obras y las obras y las obras. Haz esto, haz aquello, o está bien, le dicen a la gente, incluso a los verdaderos cristianos les dicen, está bien que creas en Cristo, pero tienes que diezmar. Está bien que creas en Cristo, pero te tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro, porque si no, no vas a ir a la vida eterna. Los falsos evangelios no hay seguridad eterna. Los falsos evangelios creen que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. ¿Y saben por qué no se pierde? La salvación no se pierde porque nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y el Señor Jesús está en usted y está en mí como cristianos y nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio. El que tiene a Cristo tiene el perdón de pecados y la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida. Ha pasado de muerte a vida. Okay, no tenemos una religión, y eso es lo que el apóstol decía. Yo no lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice el verso 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. A veces los hombres en los falsos evangelios lo único que buscan es el favor de los hombres, que nos hagan un favor, que nos, como la política. No, pues yo voy a votar por el partido fulano o el partido sutano porque me van a hacer el favor de darme una despensa, o me van a hacer el favor de darme un trabajo, o me van a hacer el favor de hacerme esto. Siempre los falsos evangelios buscan el favor de los hombres y la gloria de los hombres. Ay, que el hermano, uy, ese hermano, qué bonito toca, qué bonito canta, qué bonito predica, aunque le estén enseñando falsa doctrina, aunque le estén robando su dinero, aunque le estén robando su tiempo, le estén robando la vida de sus hijos y llevándolos a enseñanzas falsas. Hablamos esta mañana de las lenguas. Hablamos de esto, de la doctrina falsa de las lenguas. Y por eso, hermanos, tenemos que hablar la verdad, porque nosotros no, los verdaderos cristianos, no le agradamos a los hombres, ni a nosotros mismos nos agradamos. Le agradamos a Dios. Le agradamos a Dios al confiar solamente en Dios, al confiar solamente en su palabra. Le agradamos a Dios en amar a nuestras esposas. Le agradamos a Dios en vivir para la honra y gloria de Dios, sirviendo y amando a nuestros hijos, trabajando para sostener nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros gastos. Eso es de la manera que los cristianos le agradamos a Dios. Y le agradamos a Dios guardando, predicando y enseñando la sana doctrina en todas las áreas de la Biblia. Amén. Dice el verso 11. El verso 10 no lo terminé de leer. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Todos los verdaderos cristianos somos siervos de Cristo. Todas las verdaderas cristianas somos siervas de Cristo. Eso es lo que decía anoche, estudiábamos anoche, y eso les dije a los hermanos. Todos los verdaderos cristianos y cristianas somos ministros o ministras, siervos de nuestro Señor Jesús. Amén. Eso es lo que debemos de entender. La palabra ministrar, servir, viene de la palabra de diáconos, diáconas, que quiere decir ministradores o servidores del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos los verdaderos creyentes donde quiera que estemos o donde quiera que nos reunamos.
todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay muchas falsos, el pseudocristianismo. En el pseudocristianismo hay muchísimas iglesias o congregaciones que se reúnen y que tienen tremenda cantidad de dinero. Ahora, ¿qué es el pseudocristianismo? El pseudocristianismo es decir que se es cristiano y no tener a Cristo en el corazón. Se dice ser cristiano la persona, pero no tiene a Cristo en su corazón. No tiene el Espíritu del Señor. Es no tener salvación, no es tener perdón de pecados y vida eterna. De ahí que en el pseudocristianismo no hay seguridad eterna de la salvación. En el pseudocristianismo no entienden la Biblia, no pueden entender la Biblia, porque la Biblia es una revelación divina. Y la revelación divina solamente la tienen los que tienen el Espíritu de Cristo en sus vidas. Si el Espíritu de Cristo no está en la vida de una persona, no va a poder entender la Biblia. Porque la Biblia se ha de entender espiritualmente y se ha de acomodar espiritualmente con el contexto de toda la Biblia. Amén. Por eso es que tenemos que entender las doctrinas. ¿Qué dice el capítulo 2 de Gálatas, verso 4? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Los problemas de los falsos evangelios ya existían y los falsos hermanos ya existían en el tiempo del apóstol Pablo. Y él fue atacado como uno de un falso hermano, y cuando él era atacado por falso hermano, él decía: yo he trabajado más que todos. Yo he predicado el evangelio aquí, he estado en cárceles, he estado por Cristo y por la iglesia. Y él decía, todos sabemos el testimonio del apóstol Pablo, todos sabemos cómo lo rescató el Señor. Y dice en el verso 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir? No consulté con nadie. No les dije, oye, estoy bien o estoy mal. No, Cristo ya estaba en él. Y le dijo, vaso escogido me eres y te voy a mandar para que prediques. Te voy a hacer como instrumento de tu gracia. No nos vamos a ir al libro de los Hechos de ahorita, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, para leer nuevamente el testimonio del apóstol Pablo. Siendo un hombre por nacimiento judío, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, fue perseguidor de los cristianos. Fue el primer enemigo del cristianismo, un judío. Y ahorita en la actualidad hay muchos judíos que son enemigos del cristianismo. El hermano Alejandro nos hablaba del sionismo, de que la mayoría son judíos que están en contra del cristianismo, pero que sin embargo aman su país, aman su religión y aman todos, pero no son cristianos, no tienen una relación personal con Dios. La verdad del evangelio. Vamos a ver la segunda parte, la verdad del evangelio. Solamente un evangelio, aquí le pudiera poner la verdad del evangelio, 2, no lo escribí por falta de tiempo, porque nos agarramos a platicar y se me va el tiempo. La verdad del evangelio, ahí la verdad del evangelio la vamos a poner en de Gálatas capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 10. ¿La tenemos? Gálatas capítulo 2 versos del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Belén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio,
que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para la que verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Hasta ahí quiero leer nada más ahorita, para que se den cuenta ustedes que los cristianos desde la iglesia primitiva estaban siendo atacados, y estaban siendo atacados principalmente por el judaísmo y el romanismo. El romanismo y el judaísmo ya se habían unido, ya estaban unidos. Los mismos que condenaron a Cristo y los mismos que mataron a Cristo, tanto de judíos como de romanos, los que recibieron soborno para decir que se le habían robado el cuerpo, romanos, los guardias, los mismos que habían dicho mátenlo, mátenlo, mátenlo de los judíos, esos mismos ya estaban unidos. Y de ahí empezó el crecimiento de lo que es el romanismo, de lo que actualmente es el romanismo. De esos dos grupos, judíos y romanos en contra del cristianismo. ¿Ok? Eso quiero que sepan. Y ahorita vemos la tremenda opulencia, tremenda opulencia del romanismo, que le llamamos catolicismo. El romanismo tiene que ver con el catolicismo. El catolicismo nació de la unión de judíos incrédulos y de romanos incrédulos. Ahí se inició el romanismo, por si no sabía esa parte de la historia. Porque a veces pues ya cuando sacamos más de la historia ya viene hasta Constantino, hasta el año 350, 300, y todas las doctrinas del catolicismo ya las sacamos, ya los hermanos que han investigado sabemos las fechas y todo lo que pasa y lo que ha pasado. Pero lo importante es que sepamos que las raíces de la idolatría y del paganismo se iniciaron desde la iglesia primitiva. Y no nada más de que se hayan iniciado, sino que ya existían desde la antigüedad, desde Nimrod, de los falsos dioses del Baales y toda la idolatría que ya existía. La verdad del evangelio, hermanos, ¿en qué consiste la verdad del evangelio? La verdad del evangelio consiste es que no es por voluntad humana de ser cristianos. La verdad del evangelio es que es voluntad divina de que usted tenga Cristo, de que yo tenga Cristo, de que usted haya creído en Cristo y de que usted haya aceptado a Cristo. Es voluntad divina. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios les plació escogernos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí sabía usted que ya lo tenía Dios a usted en la mira? En Efesios, vamos a leerle ahí en Efesios capítulo 2 tantito, capítulo 1. Ahí enseguidita de Gálatas está Efesios. Algunas ya no lo sabemos de memoria, pero otros no. Pero vamos a leer el verso 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre, capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Y le puedo seguir leyendo, pero hasta ahí nomás para que sepamos que si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Y que si está en Cristo es porque Dios la predestinó de antes de la fundación del mundo.
Y Dios le dio su Santo Espíritu para hacerlo miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Muchas veces no, se nos pasa, porque queremos a veces como humanos, queremos el decir, yo vine a los pies de Cristo. Y si usted vino a los pies de Cristo es porque Cristo lo trajo, porque Dios lo trajo a los pies de Cristo. Pero a veces cuando no sabemos mucho de la Biblia. Ya cuando sabemos de la Biblia, gracias, la gracia de Dios me ha escogido para su honra y gloria de su nombre, que por gracia soy salvo. Amén. En el verso, me voy a brincar un poquito de lo que iba a leer, pero que es mucha la lectura, pero vamos a brincarnos hasta el verso del capítulo 2, verso 16. Del verso 15, le voy a leer del verso 15. La verdad del Evangelio. Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos a Dios pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El verso 20, ese es el verso clave. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El verdadero evangelio consiste pues, la verdad del evangelio es que Cristo vive en mí y que Cristo vive a través de mí. Esa es la verdad del evangelio. El evangelio es nuestro Señor Jesús. El evangelio de Cristo tiene que ver con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su derramamiento de sangre, en su segunda venida, en el rapto de la iglesia. Todo tiene que ver con Cristo. Y si usted entiende esto, es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Y si todavía no lo entiende y es hijo de Dios, lo va a entender. Porque es una hija de Dios que ha nacido de nuevo, que tiene el poder de Cristo en su vida y que Cristo la va a llevar a ese conocimiento. Yo todavía estoy aprendiendo después de 30 años de cristiano. Todavía estoy aprendiendo, ya como 20 años de pastor. Todos vamos a crecer en Cristo, en sabiduría y en entendimiento. Y eso es lo más bonito del cristianismo. De que cada persona que ha recibido a Cristo, que ha creído en Cristo, que ha invitado a Cristo a su corazón, ha sido sellado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Por eso es que en Romanos 8:9, si vivimos por el Espíritu, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué dice Romanos 8:9? Se me olvidó ahorita de memoria. La hermana Lupita se lo sabe. A ver, la hermana Lupita, la voy a poner a prueba. Ok, 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El cristianismo, pues, verdadero cristianismo, consiste en el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es las buenas nuevas del amor de Dios que vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El verdadero evangelio no se mezcla. El verdadero evangelio no se mezcla ni con el judaísmo, ni con ningún sistema religioso del pasado, del presente o del futuro. El cristianismo es una obra especial obrada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Por eso es, hermano, tan importante que usted sepa y entienda que no debemos nunca ni de nosotros mezclar al cristianismo con una religión,
sea cual fuere la religión o la denominación que nos lleve a querer mezclar la gracia con la ley, la gracia con ordenanzas humanas, con rituales humanos que no están en la Biblia, que están en contra de la Biblia. Es decir, no. ¿Por qué no me voy a oponer a personas que se burlan del cristianismo, que se burlan de Cristo? ¿Por qué no me voy a oponer? Y les voy a decir, ustedes están equivocados, aunque pretendan o crean que están bien. Sus doctrinas, sus líderes religiosos los han engañado. Ya sea Russell, ya sea, como decía el hermano Alejandro, de que le cantan a los hombres, en algunas religiones modernas le cantan a los hombres, creen en los hombres, viven para los hombres y tuercen las escrituras. No debemos nosotros de adorar a los hombres o de alabar a los hombres, ni de besarles el anillo, ni la mano a nadie, ni a nadie le debemos de llamar padre. Y hay padres, dicen, el padre de la iglesia, yo soy el padre. No, nada más tenemos un verdadero padre, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es nuestro único y verdadero Padre. Aunque físicamente pues sabemos que tenemos a nuestro papá. Los que lo tienen todavía, los que ya, pues el Señor se fue, Dios quiere que se haya ido con el Señor, porque hizo oración de fe mi papá. Ya estaba casi para morirse, pero dice, sí, yo quiero, hijo, ándale pues, papá, vamos a orar. Y lo llevé en oración al Señor. Yo creo que mi papá está con el Señor y espero en Dios que así sea. ¿Por qué? Porque la salvación es solamente por la fe. Solamente es por la fe la salvación. Y el que le añada, el que le quite, el que le ponga, es problema de él. No vaya a ser suyo o mío. Porque Dios no quiere ni que le quitemos ni que le pongamos, sino nada más lo que es. Amén. Entonces, hermanos, concluimos que el evangelio solamente es uno. Y que ese evangelio, el verdadero evangelio, es el evangelio de Cristo. No es el evangelio ni de la Virgen, ni de Pedro, ni del apóstol Pablo. No es el evangelio de los apóstoles, no es el evangelio de María, no es el evangelio de Petra, no es el evangelio de Juana, no es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de esto o del otro o de muchas cosas que han salido. Que clámalo, reclámalo y es tuyo, que piensa positivo y que no hay sufrimiento, deja de sufrir y que prende la vela esta o prende esto, lo otro. Nada de eso. Todos esos son partes y cosas de los falsos evangelios, de las falsas personas que han sido engañadas por doctrinas de demonios, que han sido engañadas por las falsas doctrinas. De esa gente, toda la gente del mundo necesita a Cristo. Toda la gente necesita el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio está en Cristo solamente, porque en el Señor Jesucristo está la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir la plenitud de la deidad? Que Dios Padre, que Dios Espíritu Santo está en Dios Hijo. Y el que tiene el Hijo de Dios, tiene al Padre y tiene el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que este mensaje les haya llegado a su corazón y que verdaderamente sepamos predicar el evangelio de Cristo y que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio más que el evangelio de la gracia de Dios. Padre Santo, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu bendita palabra. Pero sobre todo, Padre Santo, gracias por tu Santo Espíritu. Porque si no fuera por tu Santo Espíritu, no podríamos entender estas preciosas verdades. Si no fuéramos por tu Santo Espíritu, no fuéramos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por tu Santo Espíritu, no tuviéramos este precioso libro que tú nos has dejado. Gracias por tu inspiración, tu iluminación, tu revelación de todas las cosas que están escritas en este libro. Y yo te suplico y te ruego que no nada más un servidor, pero todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo podamos comprender toda la altura, todo lo ancho, todo lo profundo de tu bendita palabra, desde el principio de que creaste los ángeles, que creaste todas las cosas que están en la tierra, que nos has dado vida eterna y que vamos a estar en cielo nuevo y tierra nueva. Gracias por cada hermano, cada hermana. Sé con nosotros, sigue bendiciéndonos, Señor.